Moscú es ahora la ciudad más peligrosa del planeta para los generales de Rusia. Ni una calle trasera desierta, ni una avenida principal concurrida, ni un estacionamiento cerrado, ni siquiera un restaurante de lujo rodeado de guardias armados. Nada de eso es seguro. El primer día de agosto, un ataque fuera de un restaurante italiano de lujo, a solo 1,5 kilómetros del Kremlin, arrojó esta amarga verdad en la cara de todo el ejército ruso. La capital, que se suponía que era el refugio más seguro para estos oficiales, se ha convertido para ellos en una trampa más mortal que el propio frente. El cumpleaños que se celebraba en ese restaurante no pertenecía a un general ordinario. El objetivo era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, un nombre vinculado a la masacre de civiles en Bucha en los primeros días de la guerra, y uno que la Unión Europea misma colocó en su lista de sanciones como criminal de guerra. Así que este no fue un ataque al azar, fue un intento directo de ajustar cuentas. Y esa noche, en el corazón de Moscú, el ejército ruso perdió a 2 generales más de alto rango. Y en medio de este caos, mientras se cazaba a los generales en el corazón de Moscú, Putin no se veía por ningún lado. Poco después del ataque, a miles de kilómetros de la capital, en una ciudad segura de Siberia, estaba pateando un balón de fútbol. Mientras el corazón del Kremlin estaba siendo sacudido, la repentina retirada del líder al extremo del país resulta una extraña coincidencia. Ahora, antes de entrar en el terremoto que esta ola de asesinatos provocó en el núcleo del Kremlin, tenemos una solicitud. El análisis independiente de guerra y geopolítica como este es suprimido por el algoritmo. Suscribirse, dar me gusta y dejar un comentario ayuda directamente a que este video llegue a las personas que querrían verlo. Ahora, sigamos. Primero, establezcamos quién era el objetivo, porque el peso del evento proviene de ahí. La celebración en el restaurante fue para el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, coronel general Alexander Chaiko. Chaiko había sido nombrado para este puesto en mayo de este año y había combinado su 55º cumpleaños con la celebración de ese nuevo cargo. Pero lo que realmente lo hace importante es su pasado. Al inicio de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, Chaiko comandó el Distrito Militar del Este y estuvo al frente del asalto en el frente de Kiev. En exactamente ese periodo, cientos de civiles fueron masacrados en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev. Lo que sucedió en esa ciudad se convirtió en uno de los capítulos más desgarradores de la guerra que llegó al mundo. Cuando la Unión Europea incluyó a Chaiko en su lista de sanciones este marzo, lo describió abiertamente como el oficial militar ruso de más alto rango desplegado en Ucrania al inicio de la invasión a gran escala. Bucha no es un nombre de lugar ordinario en la memoria de la guerra. El nombre de esa ciudad se identificó con uno de los crímenes más graves contra civiles cometidos por las fuerzas de ocupación y se convirtió en un símbolo de un crimen de guerra. Por eso, el hecho de apuntar hoy a un nombre que fue uno de los comandantes más altos en la región en ese entonces, fue interpretado por muchos como un ajuste de cuentas directo con el pasado. En su puesto actual supervisa la aviación estratégica y la defensa aérea de Rusia. Es decir, él es uno de los directamente responsables de los ataques aéreos nocturnos sobre las ciudades de Ucrania. En resumen, Chaiko es un nombre que representa tanto el ajuste de cuentas del pasado como la guerra del presente. Entonces, ¿por qué podría ser atacado este nombre en un lugar tan fuertemente custodiado? Aquí yace el significado del lugar. El restaurante Balsy Rossi, que fue el objetivo del ataque, se encontraba en el mismo centro de Moscú, en la planta baja de uno de los famosos rascacielos de la era de Stalin. Y el detalle más crítico es este. Este restaurante estaba muy cerca no solo del Kremlin, sino también de la sede del Servicio de Inteligencia de Rusia, el FSB. Entonces, el ataque tuvo lugar en el corazón mismo del aparato de seguridad del país, en la zona que debería haber sido la más protegida de todas. Que un general pudiera ser atacado en su propio cumpleaños en este punto tan vigilado de la capital hace que el evento sea mucho más que un ataque ordinario. Esto también revela una realidad profundamente preocupante para el ejército ruso. Saber exactamente dónde, a qué hora y bajo qué medidas de seguridad un general celebraría su cumpleaños apunta a semanas de trabajo de inteligencia y reconocimiento detrás de ello. Dicha información solo se puede obtener observando al objetivo de cerca durante un largo periodo de tiempo. Y si incluso los oficiales de más alto rango pueden ser atacados de esta manera en el corazón de la capital, significa que todos los que están por debajo de ellos también están en la línea de fuego. Entonces, ¿quiénes fueron los 2 generales que el ejército ruso perdió esa noche? En los primeros informes, sus identidades no estaban claras, pero en pocos días ambos se hicieron conocidos. El nombre confirmado con certeza fue el del mayor general Valery Plokhodnyuk.
El medio ruso, Mediazona, revisó los registros estatales y confirmó que había muerto ese mismo día, el 1 de agosto. Plokhodniuk no era un nombre ordinario. En 2022 fue jefe de Estado Mayor del 49º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, que participó en la invasión desde Crimea hacia las direcciones de Tórshavn y Zaporilla. El segundo nombre de alto rango perdido en el mismo evento fue el teniente general Igor Yerusalimov, un oficial experimentado que sirvió en el Ministerio de Defensa ruso y había sido ascendido al rango de general justo antes de la invasión. Ambos fueron eliminados durante la reunión de cumpleaños de Chaiko. Lo sorprendente es que Chaiko, considerado el objetivo real, sobrevivió al ataque. Aquellos más cercanos a él, por el contrario, pagaron el precio. Chaiko perdió a su yerno y su hija resultó gravemente herida. Y Moscú, hasta el día de hoy, se ha negado a confirmar oficialmente cualquiera de estas pérdidas. La información solo pudo salir a través de registros estatales y filtraciones. Cuando un Estado se esfuerza tanto por encubrir el destino de sus propios generales, significa que teme la verdadera magnitud del evento y la profundidad del pánico que causó. En las impactantes palabras de una publicación en redes sociales, las élites de Rusia ahora están cayendo como moscas en su propio patio trasero. Para comprender el peso de esta imagen, vale la pena pensar una vez más en lo que significaba el objetivo. Un comandante en jefe de las fuerzas aeroespaciales de un país es uno de los nombres más importantes en ese ejército. Él está en la cima de la cadena de mando de la aviación estratégica, la defensa aérea y las oleadas de misiles enviados contra ciudades enemigas cada noche. Que un nombre así pueda ser objetivo en el supuesto centro más seguro de la guerra en su propio cumpleaños, junto con su familia, tiene un significado mucho mayor que la pérdida de un solo general. Este es un golpe directo al cerebro del ejército ruso y un mensaje enviado a todo el alto mando. A partir de ahora, ni tu rango ni tu posición pueden protegerte. En un entorno donde incluso la familia de un general puede ser atacada, la visión de esos oficiales sobre la guerra, el riesgo que asumen y el precio que pagan cambian en un instante. El ataque de Baltsi Rossi es, de hecho, solo el acto final de una historia mucho más grande. Durante el último año, Moscú ha sido sacudida por una ola de asesinatos, en los que altos oficiales rusos son atacados uno por uno, y cada nuevo golpe ocurre en un lugar considerado más protegido, más intocable que el anterior. La capital de un país, que se espera sea la zona más segura en una guerra, convirtiéndose en un campo de caza, es uno de los indicadores más honestos de cómo va realmente esa guerra. El restaurante de lujo en Baltsi Rossi fue el punto más audaz de esta escalada hasta ahora. Que estos ataques no son una coincidencia se demuestra por la consistencia entre ellos. Cada uno requiere una larga preparación, un seguimiento meticuloso de los movimientos del objetivo y una ejecución altamente profesional. Esto no es una ola de violencia al azar, es una campaña planificada que apunta al cerebro y sistema nervioso de la máquina de guerra de Rusia uno por uno, sistemáticamente. Y la parte más aterradora de tal campaña es su continuidad. Incluso si un general está protegido, significa que tarde o temprano se encontrará el próximo objetivo y que esta amenaza no terminará hasta que lo haga la guerra. Cada nuevo ataque entrega el mismo mensaje al mando ruso una vez más. Nadie, en ningún lugar, está realmente seguro. Esta imagen revela el estancamiento en el que ha caído el aparato de seguridad ruso. Si el servicio de inteligencia más poderoso del país no puede proteger a su propio general en el corazón de la capital, significa que nada más está seguro. Además, este no era un peligro imprevisto. Hace meses, Putin expresó abiertamente su preocupación porque su propio mando fuera objetivo y dio instrucciones al jefe del Servicio Federal de Seguridad para proporcionar seguridad adicional a los oficiales superiores. Esta fue una orden que llegó a la prensa abiertamente y quedó registrada, pero el resultado es claro. A pesar de los meses que pasaron, nada cambió, e incluso la presencia de oficiales del FSB entre los invitados no pudo prevenir el ataque. Cuando incluso una orden directa de un jefe de Estado queda sin respuesta sobre el terreno, es la confesión de todo un sistema que no puede llevar a cabo su tarea más básica. La magnitud de esta amenaza también se confirma por la propia admisión del alcalde de Moscú. Según el alcalde, los ataques con drones a la capital rusa han aumentado varias veces en los últimos meses. Tanto es así que aproximadamente 2/3 de los drones lanzados al territorio ruso ahora están dirigidos directamente a Moscú. Estos ataques se han vuelto tan intensos que los aeropuertos de la capital están frecuentemente paralizados y los rusos se ven obligados a recurrir a trenes en lugar de aviones.
Moscú, una vez considerada la intocable capital de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, ahora está siendo golpeada en su mismo núcleo. Este desafío no se limita a ataques físicos tampoco. En un video grabado en Moscú y difundido por internet, un hombre se dirige directamente al ejército ruso. Ni los drones iraníes ni los misiles Kalibr te salvarán. Tu munición se agotará y serás aplastado. Los generales de Rusia están cayendo como moscas en su propia capital. Moscú se ha vuelto más peligrosa para ellos que el propio frente, y esta es la prueba más concreta de que la guerra ha llegado al corazón de Rusia, que ninguna distancia significa seguridad ya. Esta ola de ataques también tiene un efecto invisible, al menos tan destructivo como los propios golpes. Estos asesinatos están haciendo que los generales de alto rango se vuelvan cada vez más retraídos. Muchos de ellos ahora dudan en moverse libremente incluso en su propio país, en un entorno que debería ser seguro. Una celebración de cumpleaños, una visita a un restaurante, una reunión familiar ordinaria se ha convertido ahora en un riesgo mortal. Un oficial puede aceptar el peligro del frente como parte de su deber, pero tener que vivir en guardia incluso en su propia capital, incluso en su propio hogar, es una carga psicológica completamente diferente. Incluso cuando los ataques no siempre alcanzan sus objetivos, paralizan a todo un mando con miedo, y cuando los nombres en la cima de un ejército llegan a temer a sus propias sombras, la voluntad de ese ejército para luchar también se erosiona silenciosamente. El significado estratégico de esto es enorme. La capital de un país es su zona más profunda y segura, considerada intocable en la guerra, el lugar donde se reúne el cerebro del ejército, sus mecanismos de toma de decisiones, sus nombres más valiosos. Que Moscú pierda esta intocabilidad no es simplemente una cuestión de que eliminen a unos pocos generales. Es la declaración de que la guerra ya no está confinada a las líneas del frente, que el enemigo puede alcanzar el punto más íntimo del país. Entonces, en medio de este caos, ¿dónde estaba el líder de Rusia? Aquí es donde comienza la parte más sorprendente de la historia. Mientras los generales eran atacados en el corazón de Moscú, Putin no estaba en la capital. Solo 2 días después del ataque, el 3 de agosto, él estaba en Siberia, a miles de kilómetros de distancia, en la ciudad de Krasnoyarsk. Oficialmente, esta fue una visita de trabajo. Putin asistió al cierre de una competencia organizada para niños, subió al escenario para patear un balón de fútbol y la multitud coreó su nombre. Pero el momento de esta visita y lo que sucedió alrededor dice mucho. El detalle más sorprendente tenía que ver con el combustible. Justo antes de la llegada de Putin, en medio de una escasez de combustible que barría todo el país, los precios en las gasolineras de Krasnoyarsk cayeron de la noche a la mañana de 20 a 25 rublos por litro. Se levantaron los límites de ventas y las filas desaparecieron al instante. El combustible había sido traído apresuradamente de ciudades vecinas. Y lo más sorprendente, en el momento en que Putin dejó la ciudad, los precios volvieron a subir exactamente la misma cantidad. En palabras de los locales, esto era prácticamente gasolina de Potemkin, un escenario temporal montado para que lo viera el líder. Para entender por qué este detalle importa tanto, hay que mirar el trasfondo. Rusia está atravesando una grave crisis de combustible este verano que ha afectado a todo el país. En docenas de regiones, la gasolina fue racionada, se formaron filas en las estaciones, los precios alcanzaron el techo. En exactamente un periodo así, la creación de una abundancia artificial de la noche a la mañana, en una ciudad en la que el líder está a punto de poner pie, muestra cómo el Kremlin oculta la verdad incluso al propio líder. La Rusia que ve Putin y la Rusia en la que viven los rusos comunes son ahora como 2 países separados. Y si un líder no puede ver el verdadero estado de su propio país, cada decisión que toma también cae fuera de esa realidad. Además, tal escenificación, coincidiendo exactamente con los días de una ola de asesinatos, lleva un significado más allá de la coincidencia. El Kremlin, mientras traslada a su líder al rincón más seguro del país, al mismo tiempo construye una imagen artificial de calma y abundancia a su alrededor. Es como si se estuvieran desplegando simultáneamente un escudo de seguridad física y un escudo de realidad psicológica. Pero ambos escudos intentan cubrir la misma verdad. Rusia está perdiendo cada vez más el control incluso en su propio centro. Y al observar el panorama completo, surge una verdad clara. Un líder jugando al fútbol en el rincón más remoto del país en un escenario falso de abundancia construido para él, exactamente al mismo tiempo que sus propios generales son cazados en el corazón de la capital, no es una coincidencia ordinaria. Los eventos fluyen independientemente de lo que Putin diga y ordene. Un líder que no puede proteger a su propio general en su capital, que ni siquiera puede mostrar a su propio pueblo los precios reales, está perdiendo el control del país que cree gobernar. Mientras el corazón del Kremlin se tambalea, su retirada a miles de kilómetros de distancia no es una señal de fuerza, sino de huida.
Cuando un jefe de Estado que debería estar en la capital y gobernando en el momento de la mayor amenaza, está en cambio jugando al fútbol con niños en el extremo opuesto del país, esta es la imagen más concreta de un liderazgo que ha perdido el contacto con la realidad. Este vuelo puede, de hecho, reflejar un miedo más profundo que ha existido durante años. La extraordinaria sensibilidad del líder de Rusia sobre su propia seguridad ha llamado la atención durante mucho tiempo. Los vastos recursos destinados a protegerlo, los rígidos protocolos y los horarios que cambian constantemente son el signo no de fortaleza, sino de una profunda inquietud. En un entorno donde sus propios generales pueden ser atacados en la capital, no es sorprendente que esta inquietud se agudice aún más. Pero un líder que se enfoca tanto en su propia seguridad también plantea la pregunta de ¿en qué estado se encuentra el resto de la seguridad del país? Si el FSB no puede proteger a su propio general en su propia capital, ¿en manos de quién está la seguridad de un ciudadano común, un trabajador de refinería o un centro logístico detrás del frente? Esta brecha también se superpone con una de las marcas más profundas que dejó el asesinato. Después del evento de Balsi Rossi, surgieron reacciones de enojo incluso en el frente de las redes sociales pro-guerra. Pero esta ira estaba dirigida menos al ataque que al lugar de lujo donde se celebró. Algunos preguntaron por qué un general recién nombrado estaba celebrando su cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de Moscú, con platos que cuestan miles de rublos por tazón, mientras a los rusos comunes se les dice constantemente que hay una guerra santa. Mientras los soldados ordinarios movilizados en el frente dependen de donaciones para el equipo básico, el estilo de vida de la élite militar señala una grieta cada vez más visible en el quinto año de la guerra. Escenas de gasolina falsa y celebraciones en restaurantes de lujo, ambas son caras diferentes de la misma brecha que se abre entre los gobernantes y los gobernados. En medio de este caos, hay un movimiento más que hizo Putin, cambios repentinos en la cadena de mando militar. Casi en los mismos días que la ola de asesinatos, se anunció una serie de nombramientos en la estructura superior del ejército ruso. En la superficie, esto es un arreglo burocrático ordinario, pero su momento y contenido en realidad revelan la situación en la que se encuentra el régimen. Bajo el nuevo arreglo, un nombre fue colocado al frente de todos los servicios de logística trasera, otro al frente del grupo central del ejército. El nombramiento más sorprendente se hizo al jefe de las recién formadas fuerzas de drones rusas. Esto es, de hecho, una señal de que Rusia ha aprendido una lección de Ucrania. Al ver el impacto que Ucrania creó en la guerra de drones, Rusia, que se había quedado años atrás en este campo, solo ahora ha decidido establecer un comando de drones separado copiando el modelo de su rival. Esto por sí solo es una admisión sorprendente. El lado que inició la guerra ahora se ve obligado a copiar los métodos de su oponente. Por el contrario, no se realizó ningún cambio en el puesto del jefe del Estado Mayor del Ejército. La única razón para esto es su absoluta lealtad a Putin. Incluso muchos círculos pro-guerra piensan que este nombre resiste reformas profundas en el ejército y limita las capacidades del ejército. Pero para el Kremlin, la lealtad está antes que la capacidad. Esta elección resume el estancamiento en el que ha caído el régimen. Un liderazgo atrapado entre la necesidad de cambio y el miedo a perder el control elige, incluso en el momento más crítico, la obediencia sobre el talento. Estos nombramientos pueden parecer desde fuera una demostración de fuerza, pero colocados en contexto tienen un significado muy diferente. En un periodo en el que sus generales son perseguidos en la capital y el aparato de seguridad tropieza en su propio centro, el esfuerzo del Kremlin por proyectar al menos una imagen de orden y control. Además, el momento de estos cambios también es revelador. Estos nombramientos, que llegan justo después de una ola de asesinatos, dan la impresión menos de una demostración de fuerza que de un movimiento que los eventos obligaron al Kremlin a realizar. Un liderazgo verdaderamente en control toma sus decisiones no bajo la presión de crisis, sino en su propio horario. Sin embargo, aquí hay una imagen en la que los eventos guían al Kremlin paso a paso, obligándolo a reaccionar. El verdadero poder, después de todo, no se mide cambiando los nombres en un organigrama, sino siendo capaz de mantener a esos generales con vida. Construir una nueva estructura de mando en papel es fácil, pero si no puedes proteger a esos comandantes en el corazón de Moscú, esa estructura no es más que una cáscara. Esta elección, poner la lealtad por delante del talento, en realidad señala un problema más profundo del ejército ruso. Cuando un ejército lleva no a sus nombres más capaces, sino a los más obedientes a sus puestos más críticos, gana estabilidad a corto plazo, pero se vuelve ineficaz a largo plazo. Una cadena de mando que resiste la reforma y está cerrada a nuevas ideas se vuelve torpe y predecible en el campo de batalla también. Parte de las dificultades que enfrenta Rusia contra la estructura flexible y de rápida adaptación de Ucrania provienen precisamente de aquí, de esta estructura centrada en la lealtad.
Y la ola de asesinatos en Moscú, al añadir una profunda crisis de seguridad sobre esta estructura ya frágil, reduce aún más el margen de maniobra del Kremlin. Al juntar todo este panorama, surge una verdad mucho más grande sobre el curso de la guerra. Esta ola de asesinatos no es una cadena de eventos aislados, es la señal de que la geografía de la guerra ha cambiado fundamentalmente. La línea del frente estaba antes en el este de Ucrania, a cientos de kilómetros de Moscú. Hoy, esa línea ha llegado a las plazas más concurridas de la capital rusa, sus restaurantes más vigilados, las puertas de las casas de los generales. El significado de esto es muy grave para Rusia. Si un país ve que su enemigo puede atacar a sus nombres más importantes en el corazón de su propia capital, esto no es solo una brecha de seguridad, es el colapso de la disuasión. El mando ruso ahora vive en dos frentes a la vez, uno en Ucrania, el otro dentro de sus propias ciudades. Y el segundo frente a menudo es más desgastante que el primero, porque no hay una línea de guerrilla segura, ni refugio, ni fortificación allí. La carga psicológica que lleva un general obligado a estar en guardia en su propia casa, en su propio cumpleaños, entre su propia familia, no se siente en ninguna trinchera de primera línea. La capacidad de la fuerza detrás de estos ataques es otra fuente de preocupación. Golpear a los nombres más importantes en la zona más vigilada de la capital justo a tiempo y en el objetivo correcto no es una habilidad ordinaria. Esto requiere una red de inteligencia de primer nivel, un reconocimiento largo y paciente y una ejecución altamente profesional. Una fuerza con tal capacidad no tiene razón para detenerse una vez que ha tenido éxito. Al contrario, cada éxito es una nueva fuente de audacia para el próximo objetivo, y esto significa para el mando ruso una amenaza constante, indefinida, cuyo momento y origen no se pueden conocer. Esta situación también puede tener profundos efectos en el curso a largo plazo de la guerra. A medida que tales ataques ganan continuidad, los oficiales superiores se vuelven cada vez más cautelosos, más invisibles y menos efectivos. Sus movimientos están restringidos, sus decisiones son lentas y se vuelven reacios a brindar apoyo abierto al régimen. Cuando el cerebro de un ejército está bajo tanta presión, es impensable que el rendimiento del ejército en el campo no se vea afectado también. Por eso, estos ataques en el corazón de la capital se están convirtiendo en un factor que silenciosamente cambia los equilibrios en el frente también. Y quizás la conclusión más impactante es esta. Esta situación es lo suficientemente grave como para obligar a las partes, tarde o temprano, a sentarse a una mesa para encontrar una solución. La guerra llegando a un punto donde ningún lado puede ganar completamente, pero ambos lados son arrastrados a una ruina cada vez más profunda, muestra que el conflicto no puede continuar a esta intensidad para siempre. Una Rusia que no puede proteger a sus propios generales, donde el líder ha perdido el contacto con la realidad, está librando esta guerra no desde una posición de fuerza, sino desde una cada vez más debilitada. A lo largo de la historia, los imperios han comenzado a desmoronarse con mayor frecuencia, no en frentes lejanos, sino exactamente así, en ese momento silencioso, cuando comienzan a perder el control de su propio centro. Lo que también derrumbó a Roma no fueron los bárbaros en las fronteras, sino la podredumbre dentro del palacio. Hoy, Moscú, convirtiéndose en una trampa mortal para los generales y el líder retirándose al extremo del país en un momento de crisis, es la señal más clara de este desmoronamiento. La guerra, lo admitan o no, ha llegado ahora a Rusia, y cada general atacado en el corazón de la capital es un testigo silencioso, pero obstinado de cuán indefenso está un imperio en su propio núcleo. Rusia, mientras intenta destruir un país en el extranjero, parece haber entrado en un giro donde esa destrucción llega hasta su propia capital. ¿Crees que esta ola de asesinatos en Moscú cambiará el curso de la guerra? ¿O logrará el Kremlin resistir estos golpes reorganizando su cadena de mando? ¿Y la retirada de Putin a Siberia en ese preciso momento, de qué crees que fue un signo? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios. Para mantenerte actualizado sobre los análisis exclusivos de guerra y geopolítica de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Gracias por elegirnos.